Continúan con el mejor resumen del día en Pauta Final por la 100.5. Son las 7:35 y es momento de que en Pauta Final retomemos esta sana costumbre de conversar, de analizar lo que está pasando en política, de analizar lo que está pasando en nuestro país. Y para ello, hoy día es el turno de Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien le agradecemos mucho que nos esté acompañando en esta jornada. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido, Cristóbal. Muy bien, qué bueno gracias. Y tenerte acá. bienvenido, además. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Oye, Cristóbal, queremos partir al tiro al hueso. Y la pregunta que se nos ocurrió aquí en la reunión de pauta y que no ha sido muy respondida durante estos días, porque claro, está todo el mundo pendiente de los cruces de declaraciones, es ¿por qué la derecha tiene este afán de autotorpedearse? O sea, está en una posición buena, viene saliendo de un hecho trágico como es la muerte del expresidente Sebastián Piñera, pero que además los instaló con una buena posición mediática, con buena recepción de la ciudadanía, y resulta que empiezan a pelearse Marcela Cubillos con la UDI, con Daniela Peñalosa, Paulina Núñez sale a fustigar la mala coordinación de la negociación municipal y además sale a decirle a Evelyn Matei que ella, que es la mejor posicionada como carta presidencial, debería ser la que lidere y decida básicamente quiénes van a ser los candidatos a alcaldes y concejales, y le dice que además tiene que definirse luego. Bueno, no solo ella, desde RN están, Todos, la están llamando hace rato. Sí, lo de Marcela Cubillo yo no lo entiendo mucho. No lo entiendo mucho porque me parece más una cuestión de ego que una estrategia política seria. Aquí hay una persona que a través de los medios de comunicación le informó a su partido que iba a competir en una comuna que es aseguradísima para la derecha. Yo recuerdo que en tiempos antaños, ¿cierto?, la UDI mandaba sus mejores cartas a competir en los lugares más difíciles, ¿cierto? Y una vez que los aguachaba, por así decirlo, se los entregaba a otro que venía, ¿cierto?, a hacerse cargo. Pienso en la doctrina Longueira. Sí, así creció el gremialismo. La UDI Claro, popular. Exacto. Entonces no tiene mucho sentido desde ese punto de vista que Marcela Cubillos, que es una figura, digamos, de fuste nacional, ¿cierto?, vaya a competir por una comuna que está totalmente ganada. Entiendo que pueden haber problemas con Daniela Peñalosa porque no ha sido una gestión, digamos, tan impecable. Desde el punto de vista de gestión nadie hace como mucho aspaviento en Las Condes, pero imagino que tendrá que ver con los asuntos de las platas, estos casos de supuesta corrupción, sí. Y con el miedo de que llegue Republicanos y te ponga otro candidato, ¿cierto? Entonces aparece ella, Marcela Cubillos, como una especie de salvadora. Si vengo yo, Republicanos se calma, ¿cierto? Claro. Pero me parece, insisto, una cuestión que tiene más que ver con el ego herido de una persona que iba a jugar un rol muy importante en el proceso constituyente y que finalmente, como toda la derecha, fue olímpicamente ignorada. Me refiero a la convención. Hoy día en una entrevista en otro medio no quiso apoyar la candidatura de Matei, por ejemplo. Sí, yo creo que está jugando un partido propio. La candidatura de Matei es evidentemente, a todas luces, te guste o no te guste, la más importante del sector. En Chile hoy es probablemente la carta que más suena para llegar a la moneda en el próximo gobierno, y me parece que tiene virtudes de sobra desde el punto de vista estratégico. Sí. Es UDI, fue RN, trabajó con Piñera, por lo tanto puede reclamar defendió a Pinochet. Ese legado, pero en años, digamos... Pero el video existe. Sí, bueno, todos alguna vez hicimos cosas de las 25 cuales... años han pasado. Todos nos arrepentimos. O sea, si nos vayan a preguntarle al presidente Boric. Porque, También. Si el que quiere hacer arqueología tuitera siempre va a encontrar algo de lo cual quejarse. Sí. Pero justamente quizás ese recorrido también, Cecilia, me parece que es rescatable. Tiene estas salidas medias liberales, pone la bandera de la diversidad sexual en el Palacio Falabella, ¿cierto? Va y le dice a republicanos que no va a poner su capital política para una constitución, ¿cierto?, antimujeres, va y se junta con dirigentes de la vereda del frente, mostrando que también tiene esa beta de estadista. No, yo encuentro que satisface distintos paladares. Yo me acuerdo de una columna de Matamala del año 2013, que él decía que la Bachelet que volvía, la Bachelet que en la previa de Bachelet 2, claro,
decía algo así como, hay una Bachelet para todos los gustos, ¿cierto? El que es socialista va a decir, ahora sí que sí, ¿cierto? Porque vamos a tener parlamento a favor, porque los muchachos del movimiento estudiantil ya corrieron el cerco, ¿cierto? Y los que eran más moderados, ¿cierto? Más centristas decían, no, tenemos esta Bachelet que abrió, ¿cierto? Oportunidades comerciales en su primer gobierno, ¿cierto? Que sabemos que es seria, que es prudente. O sea, había una Bachelet para todos los gustos. Me parece que pasa un poco lo mismo con Matei ahora. Hay una Matei para todos los gustos. Así que, obviamente, van a haber algunos que van a decir, no, hagamos una primaria por aquí porque nos interesa para potenciar nuestro partido. Es cierto, todo eso es legítimo en política, pero es evidentemente la figura mejor posicionada del sector. Estamos con Cristóbal Belolio aquí en Pauta Final, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristóbal, ahora, ¿cuán sólido ves tú este afán unitario dentro de la oposición, pensando en ese escenario que abre Evelyn Matei, y pensando también en lo que pasó con la muerte del presidente Piñera, ¿no? Que generó también una confluencia natural de las fuerzas que componen Chile Vamos particularmente? La historia nos muestra que tienen una tendencia a hacerse zancadilla igual. Sí. Por eso te pregunto si lo ves como algo sólido, bien construido, bien aspectado o no. O sea, estamos en un periodo político en el cual todas las fuerzas, ¿cierto?, se dejan llevar por una dinámica media, ¿cómo se llama el movimiento hacia afuera? Más centrífugo. Centrífugo, claro. Sí. La fragmentación no es propia de la derecha solamente, ¿cierto? Uno podría mirar distintos sectores y siempre, la izquierda también, es famoso eso, ¿cierto? Te encontráis dos trotskistas, tenéis 3 partidos, o sea, es normal que eso ocurra. Pero sí, uno pensaría, Sebastián, es un buen punto, de que la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, un poco para honrar su memoria, que siempre abogó por la unidad, debería despejar las dudas, por lo menos desde Calle Suecia hasta Evópolis, que es lo que uno entiende, digamos, que ahí está el ADN piñerista. Hasta Antonio Vara, si es que siguen teniendo la sede por ahí. Claro, incluyo a Antonio Vara, me refiero a la UDI, RN y Evópolis. Sí. Lo que hay más allá del muro, lo que hay más allá de Calle Suecia, me refiero a republicanos, obviamente, yo creo que es legítimo que ellos, si bien también presentaron sus respetos políticos a la figura de Sebastián Piñera, podríamos decir que José Antonio Kast no está lejos de ser su heredero. Sí, Kast claro. Piñera era el que decía negociemos y dialoguemos hasta que duela, ¿cierto? Kast, por el contrario, encarna una forma bastante más confrontacional de hacer política. De hecho, el propio presidente Piñera, una de las últimas cosas que dijo fue una crítica al proceder de republicanos en el Consejo Constitucional. En el Consejo Constitucional. Aunque en una entrevista también planteó que la derecha debería unirse desde republicanos hasta incluso más allá, pasando el puente, demócratas y amarillos. Sí. Bueno, lo de demócratas y amarillos, la verdad es que, con mucho respeto, yo siento que hoy día no aporta mucho porque no veo que tengan votos, y de hecho su estrategia en el último plebiscito constitucional fue un rotundo fracaso. O sea, la gracia del 62% del rechazo era que la derecha había sido capaz de expandir sus fronteras y haber incluido a un mundo de centroizquierda que al principio un poco vacilante y timorato finalmente dijo sí, votemos rechazo, ¿cierto? Esa fue la gran gracia de los amarillos, de los demócratas, como que despenalizaron el cambio, por así decirlo. Despenalizaron el pasar para el otro lado. Pero la gracia era que mantuvieran a esa gente en el redil, po. No que se fueran. Y lo que demostró el último resultado del plebiscito es que no avanzaron en nada en la construcción. Sí. O sea, no fueron capaces de conservar esa tremenda mayoría inédita del rechazo. Pero la estrategia del expresidente Piñera siempre ha sido esa. O sea, para Piñera 1 incorporó a Chile Primero, que tampoco aportaba ni un voto, pero que lo vestía de transversalidad. Sí. Y en Piñera 2, el PRI. Y además creo que puso a Rabiné de ministro de Defensa, no sé qué Piñera. Eso fue Piñera 1. Piñera 1. Pero se abrió hacia el PRI, hacia los colorines en esa época. Bueno, porque Piñera siempre tuvo una vocación desde sus inicios en política más centrista. El gran proyecto político de Piñera fue que el eje identitario de la derecha no fuera el pinochetismo,
O sea, fue sepultar el pinochetismo. Ese siempre fue el gran proyecto del piñerismo. Sí. Él debuta en una llamada patrulla juvenil que justamente denuncia los enclaves autoritarios, los poderes fácticos, a través de Alamán y otros, digamos, que estaban en la misma frecuencia. Y Matei puede ser heredera de ese El proyecto. Yo creo que sí. mateísmo. Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, es la mejor expectada para reclamar esa herencia. Y tú te ves las mujeres, por ejemplo, que están rodeando en la campaña, hombres y mujeres que rodean a Matei. Estoy pensando desde Carla Rubilar hasta Marcela Sabat. Estoy pensando desde Jaime Belolio hasta... O sea, todo ese ecosistema Sí. es un ecosistema que es Está muy alejado. piñerista. Y está alejado del pinochetismo. Y está alejado. Y desde esa no tiene nada que perspectiva- ver con el No, Y pinochetismo. desde claro, esa ya, perspectiva quedó medio es sepultado. mejor que Cubillo en la práctica O sea, yo entiendo que... se distancie. Entiendo la estrategia de Cubillos para el pequeño micromundo de Las Condes, ¿cierto? Pero insisto, me parece que daña las perspectivas de unidad, me parece que no honra la memoria de Piñera desde ese punto de vista y me parece que es una jugada que tiene mucho más que ver, quizás no estamos viendo algo, pero con el ego antes que con la colaboración, una estrategia exitosa. Ahora, Cristóbal, ¿cuál crees tú que puede ser el mayor riesgo que enfrente Evelyn Matei en este escenario? Porque para la presidencial igual queda harto rato, ¿no? O sea, partir con tanta ventaja mucho antes. Ese es el riesgo, puede ser complicado. ese es el riesgo de que se defina ahora como Mm. candidata presidencial y no como alcaldesa en ejercicio y alcaldesa eventual, digamos. Sí. Ahora, a mí me parece, perdona aquí por ser tan inocente, pero a mí me parece impresentable competir en una elección municipal Ujú. para estar en el sillón edilicio un par de meses y después pasárselo renunciar. a un concejal, ¿cierto? Renunciar para competir. Sí, Yo sí. entiendo que hay Es gente, feo. hay gente que le está diciendo a Evelyn Matei en este minuto, si usted se expone hoy a ser candidata presidencial, Ujú. ¿cierto? Es más vulnerable a los ataques. Eso es correcto, ¿cierto? Ahora, si volvamos a Piñera, ¿cierto? A Piñera esto le importaba poco. Piñera en este minuto estaría armando grupos Tauntauco 3.0, estaría armando equipos de trabajo, o sea, ese era Piñera. Piñera Claro. iba para adelante con todo, o sea, esa vulnerabilidad. Yo me acuerdo No le entraban balas. yo me en acuerdo ese el año punto. 2007, cuando a Piñera le pillaron esta no abstención de haber ocupado Sí. información privilegiada, ¿se No acuerdan? abstenerse, Ah, con la, no la- abstenerse. la sanción, Esta fórmula la sanción media- del Servicio de Impuesto Interno fue como de la, S- 300 de la superintendencia de la de... Superintendencia Valores y superintendencia Seguros. de Valor y Seguro de Sí. esa época. Y me sí. acuerdo que Escalona en ese entonces dijo, se acabó Piñera. Mira, se acabó Piñera. El tipo mostró una resiliencia, ¿cierto? Una capacidad de seguir para adelante. Entonces yo pensaría un poco en eso. Ahora, la vulnerabilidad de Evelyn Matei evidentemente es que es una figura del elenco pasado. Ujú. Es una figura que muchos identifican con la transición. Es una figura que, de hecho, tal como a Lavín, muchos piensan que le entregaron estas municipalidades más o menos fáciles como una especie de retiro termal, ¿cierto? Para vivir Más o como menos. los últimos años después de que no prendieron como, Ya, pero- como en sus años, digamos, más activos. Pero la Fueron juventud tampoco hoy día es algo muy valorado, ¿no? Es que ahí está el punto. Eso es lo Este interesante. gobierno como que de alguna manera le restó valor a ese Eso es lo atributo. interesante, que hace 4 años, yo me acuerdo cuando Lavín estaba preparando su campaña fallida, la primaria que perdió con Sichel, Sí. ¿cierto? Él miraba el escenario y decía, bueno, después del estallido, pandemia, ¿cierto? Parece que la sociedad chilena no quiere a nadie que venga de la élite, ni política ni económica, ¿cierto? Y estamos hablando de un tipo que era archi identificado con la élite política, había sido además de un sector religioso identificado con la élite, además de un partido tremendamente tradicional, De una comuna. de una comuna. O sea, elitista, la verdad es que salvo Santiago. Lavín no tenía por dónde mostrar que era más plebeyo que Patricio, por decirlo de alguna manera. No tenía por dónde. Es imposible. Y de hecho lo que hicieron cuando ganó Sichel, lo que trataron de hacer todos los otros fue mostrarse lo más plebeyos posible. Contar historias de superación personal, Claro. ¿cierto? Mostrar los tatuajes, mostrar la juventud, Sí. tratar de mostrar que eran un poco outsiders, Mm. ¿cierto? Que eso es lo que estaba vendiendo en ese momento. Entonces parece interesante tu punto porque parece que pasamos del que queremos ya un presidente joven tipo León Gieco a que vuelvan los veteranos, ¿cierto? Estamos como La una onda experiencia. retro, ¿cierto? Sí. de que hay muchos que dicen, bueno, es cierto que ya no queríamos volver a los baby boomers. Por algo nos pasamos a los millennials, ¿cierto? Saltándonos la generación Claro. aquí. Pero ahora el momento político pareciera que está medio retro, por así decirlo. Sí. Y la figura de Matei en ese contexto, pero además añadiéndole que es mujer, además añadiéndole otras cuestiones que son interesantes del cambio cultural en Chile, creo que puede ser una figura interesante. Oye, antes que se nos acabe el tiempo, no podemos no hablar
de lo que está pasando también en el Frente Amplio y esta idea de la batalla cultural. Al parecer ahí se está buscando hacer un partido único y están en la disyuntiva si Vinter el idealista o Bodanovich el pragmático, lo conversábamos. El gestor, claro. Y además hay un tema bien relevante y es, ¿serán los militares a la calle de Bodanovich lo que fue el MOWAC de Bachelet? A ver, es interesante lo que está pasando con Bodanovich porque la gente quiere ver al Frente Amplio con guitarra, ¿cierto? Y estos municipios, de hecho, comenzaron antes del gobierno, por lo tanto, es importante que hayan algunos que demuestren que, como dice Íñigo Errejón, ¿cierto? Las izquierdas jóvenes muchas veces se enamoran de la épica de asaltar el palacio, pero se les olvida que hay que sacar la basura. Bueno, lo que está haciendo Bodanovich es sacar la basura, ¿cierto? Sí. Lo que hace Ripamonti en Viña, ¿cierto? Habrá que evaluar más adelante lo de Emilia Ríos, en Ñuñoa, pero por lo menos estoy pensando principalmente en el caso de Bodanovich y Ripamonti. Ahora, he leído mucho decepcionado del presidente Boric en los últimos días y semanas a propósito de los 2 años. Ahora, hay 2 tipos de decepcionados. Los decepcionados que le habría gustado que fuera realmente un presidente de izquierda así a la latinoamericana. Y hay otros decepcionados que yo digo, Qué bueno, complejo eso. yo digo, por otro lado, enhorabuena que hayan tantos decepcionados, porque me parece que la forma como ha sido capaz de leer los cambios en el paisaje político han sido correctos, más allá de la gestión, ¿cierto? Como bien dice el presidente Boric, el verdadero balde de agua fría ocurrió el 4 de septiembre de su primer año de gobierno. Ahí se acabó para los efectos políticos simbólicos su proyecto original. Su primer tiempo. Ahí se acabó. Estamos aquí como en lo alargue. Sí, claro. Bueno, y lo que empezó después, digamos, ya es una especie de ajuste a la realidad, ¿cierto? Imagínate cómo no va a ser paradójico, irónico incluso, que un elenco que debutó en política criticando a Lagos y Bachelet, criticando a sus papás, por así decirlo, haya llamado en ese momento de ajuste y adaptación a la hija política de Lagos al Ministerio de Interior y a la hija política de Bachelet al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Después Ana Lilia Uriarte salió por otras razones, pero o sea, el poder simbólico, digamos, de ese gesto demuestra que el cambio de timón ya se hizo. En los últimos días me parece en todo caso que el presidente Boric ha tratado de hacer así como esa película que se llamaba Cuestión de Honor. Ha tratado de decir, no, si no estoy pidiendo perdón todo el tiempo, no, si no esto no es un permanente mea culpa. Yo creo que entre lo de la FIDAE, entre lo del PC, entre lo de afirmar los presupuestos doctrinarios de la reforma educacional de Bachelet, ¿cierto? Diciendo que estaba bien encaminada. Sí. Probablemente me falta otro episodio más, pero hay 4 o 5 episodios en las últimas semanas. El reconocimiento de que efectivamente nunca pensaron que el crecimiento y la seguridad ciudadana eran temas. Claro, pero eso me parece del otro registro. Ese me parece del perdón, me equivoqué. Es que lo que pasa es que lo que le molesta a los Vinter y compañía, ¿cierto? Es que este presidente, ¿cierto? Pida tanto perdón, ¿cierto? Perdón por haber sido tan injusto en pandemia, con las críticas al presidente Piñera. Perdón por haber aprobado los retiros de los fondos previsionales, porque también nos hemos dado cuenta que no fueron una muy buena política pública. Sí. Perdón por haber andado acusando constitucionalmente a lo que se moviera, porque ahora nos damos cuenta de que las oposiciones tan odiosas no contribuyen mucho. Perdón por perseguir al expresidente Sebastián Piñera. Exacto. O sea, perdón por haber hablado lo que dijimos de Carabinero en su momento. O sea, perdón por todo eso. Entonces, yo entiendo que ahora en las últimas semanas lo que ha pasado es que le dijeron, presidente, no se le olvide que se avecina un ciclo electoral. Y si nosotros pasamos estos últimos 2 años pidiendo perdón, nuestra identidad se desdibuja a un nivel en el cual esto va a ser un desastre para nosotros. Quizás es mejor a estas alturas consolidar ese 30% de base dura, y por eso digo esto como cuestión de honor, más allá de las diferencias que uno pueda tener en cada uno de estos temas, decir, no, sí, aquí nosotros estamos bien. Lo interesante es saber si es que eso significa asumir que el programa y todas tus ideas del inicio en realidad no cuajaban con la sociedad chilena, o si es un asunto del contexto nomás y lo dejamos para más adelante como proyecto. Es una buena pregunta. Lo que sí es cierto es que este gobierno, desde el día que comenzó su mandato, tuvo que navegar una agenda que estaba dominada por 2 temas, 2 viejos conocidos, hablando de orden público y economía, que no tenían nada que ver con las razones con las cuales esta generación
digamos, adquirió conciencia política. Totalmente. Digamos. O sea, esta generación te habla de lenguaje inclusivo, de justicia social y derechos humanos, y resulta que ha tenido que navegar migración en el norte, ¿cómo se llama? Terrorismo en la Araucanía, Inflación y portonazo, desempleo. inflación y desempleo. O sea, Sí. dos temas que yo no sé si la derecha será mejor o no para gestionarlas, pero sí por lo menos es mucho más generosa en la retórica, ¿cierto? La derecha te habla de todas orden maneras. pública Sí, claro. y economía, y a este gobierno le ha tocado navegar, por lo tanto, una agenda tremendamente incómoda. Y surfear esa ola incómoda es lo que de alguna manera demuestra que les ha sido incómodo gobernar. Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, con nosotros. Cristóbal, gracias por haber venido al estudio de Pauta. Gracias a ustedes. Muchas gracias.